noches, estimados amigos. Una vez más en este programa de filosofía denominado Disenso. Hacemos filosofía y metapolítica. Hoy tenemos el placer de contar con un doctor en filosofía, un joven doctor en filosofía, Luis María Echeverri, que nos va a charlar un poco de sus tesis, y así lo damos también a conocer al público que nos ve. Bueno, y siempre lo hacemos con Silvio Maresca. ¿Cómo andás? Bien. Y le dejo a Silvio porque este joven es adjunto de él en la cátedra, y le dejo a Silvio la presentación. Bueno, Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Esta noche. Y rápidamente voy a decir algunas cosas de tu extenso currículum, no extenso, sobre todo teniendo en cuenta tu juventud, al lado de nuestra edad provecta, ¿no? Bueno, como ya decía Alberto, Luis María Echeverri es profesor y doctor en filosofía por la Universidad de El Salvador. Actualmente es profesor en distintas instituciones terciarias y universitarias, en distintas disciplinas filosóficas. A mí me acompaña en el Instituto Universitario Barceló, carrera de Psicología, en la Cátedra de Epistemología de la Psicología. Aunque no tiene un gran amor por la epistemología, pero conoce el tema, ¿no? Ha tenido distintas becas de entidades europeas, españolas, alemanas, etcétera, que no voy a detallar, y ha publicado distintas obras: Introducción a la filosofía, Antropología filosófica, Ética y deontología profesional, también libros de cuentos como El Velado, poemas y cuentos en antologías de la Sociedad Argentina de Escritores, y sobre todo este libro, que no sé si lo estará enfocando la cámara, que es El acontecimiento en la literatura argentina, que lleva como subtítulo La huella de Martín Heidegger en Borges y Cortázar, que es también su tesis doctoral. Además, hay que decir que forma parte de un grupo que articula el arte y la filosofía, o la filosofía y el arte, como se quiera. El grupo se llama Mediarte y tiene una página que se puede consultar, que es www.mediarteestudios, desde ya todo junto, .com.ar. Lo repito, por si alguien no tuvo tiempo de anotarlo: www.mediarteestudios.com.ar. Bueno, se podría decir muchas más cosas, pero nosotros acostumbramos a presentar muy brevemente a nuestros interlocutores, porque no nos gusta que el programa se vaya en esos títulos. Además, lo que importa, francamente, es el contenido filosófico. ¿Por qué no nos contás un poco tu tesis, en qué consiste, centralmente? Porque tiene varias partes. Bueno, yo la he presentado en su momento, así que por eso conozco el hecho de que tiene abarca distintos aspectos, ¿no? Bueno, gracias por invitarme nuevamente. Les cuento que lo que propulsó esta tesis es la fascinación por un autor que invita a pensar en una intersección que me parecía interesante y me sigue pareciendo también una invitación para nosotros latinoamericanos, una intersección con la literatura argentina. Tomo una obra que se considera una de las más importantes de la obra de Martín Heidegger, que se llama El acontecimiento, traducido aquí como El evento, aportes a la filosofía. Luego de haber transitado los estudios de grado y haber tomado contacto con esa primera obra importantísima que es Ser y Tiempo, claro, y Introducción a la metafísica, y otras que apuntan principalmente a una lectura de la filosofía contemporánea y sobre todo una lectura también de toda la tradición. El intento fue, como todo intento, un riesgo de hacer una intersección con
lo que creo que vale la pena hacer, que es pensar si realmente la tesis de Heidegger sobre este acontecimiento o este cambio epocal o este nuevo modo de pensar y de ser se está dando realmente en Occidente. Y a mí me interesaba sobre todo el Occidente que nos concierne más a nosotros, que puede ser el argentino y latinoamericano. Entonces yo tomé esta segunda obra, por importancia, descubriendo que él habla de un evento que tiene 6 ensambles, que se dan a una misma vez, que bien pensados, como él nos indica, se dan a una misma vez esos ensambles. Esos ensambles son, los nombro, después si quieren entramos más en detalle, una resonancia, luego un pase, un salto, una fundación, pensar los futuros a un último Dios, y finalmente el ensamble de pensar a ese último Dios. Esos 2 últimos ensambles son muy misteriosos, toda la obra ¿Por qué lo hablas es. de ensamble? A ver, podría, a lo mejor más específicamente, esto que estás mencionando, que la verdad que todavía es poco conocido por mucha gente, incluso que se dedica a la filosofía, ¿no? Si bien es una obra de Heidegger de los años 30, pero él la reservó así, no la publicó en vida, ¿no? Del 36 al 38 los escribe. Claro. Pero decidió no publicarla. De cualquier manera, vos pensás que esto que vas a especificar seguramente más de los ensambles o el ensamble, reemplaza la cuestión del ser, porque Heidegger, digamos, que se inicia así abruptamente, casi podríamos decir, arrancando desde el tiempo, con la cuestión de repensar al ser, que supuestamente habría sido olvidado por la tradición occidental. ¿Estos ensambles vendrían a reemplazar la problemática del ser o a complementarla? ¿Cómo se articula? Por lo que se ha dicho es un segundo momento en donde continúa su camino, donde antes preguntaba por el sentido del ser. En esta época él lo va a nombrar como verdad del ser, pero una verdad que se esencia históricamente. Finalmente él va a hablar del lugar del ser, que es más bien su última etapa. Entonces primero habla de el sentido del ser, la pregunta por el sentido del ser, que es más la de ser y tiempo. En este texto, en esta serie de textos de, si se quiere, el segundo momento, hablaría de la verdad del ser, una verdad no pensada platónicamente ni tampoco hegelianamente, sino a su modo. Y finalmente va a hablar del lugar del ser, porque si hay una superación o un acabamiento de la metafísica, él creo que tampoco va a pensar que la cuestión del ser está olvidada, pero va a tener que reubicarnos en ese lugar a donde ya estamos y del cual no nos podemos ir, que es nuestra condición histórica de estar en un comienzo, desde el punto de vista de él, y también una consumación de toda una tradición que va a dar lugar desde la filosofía de él a una posibilidad de un nuevo comienzo o de una continuidad con novedad. Pero esto que vos estás comentando del evento, es conocido en Heidegger lo que se llama la Kehre, ¿no? La Kehre es el giro en Heidegger, sobre todo es a partir del año 46 que se da esto. Es decir, en el año 46, con Carta del Humanismo, Heidegger deja de alguna manera de preguntarse por el ser a través del Dasein para preguntarse desde el ser por el Dasein. Esto es la Kehre. Ahora, si él lo trata esto en el evento, ya decís que lo trata en el año 36, es decir, que este escrito es paralelo al escrito de la esencia de la poesía, que le dedica a Hölderlin. Así es. Es del mismo año. Sí. Quiere decir que tu tesis vendría de alguna manera si tu tesis tiene fundamento, quiere decir que la Kehre no habría que situarla en la Carta del Humanismo, sino en este trabajo tuyo, en este trabajo del acontecimiento, del evento. Yo creo que sí, porque ahí él ya está haciendo, junto con las lecciones que tiene sobre Nietzsche y sobre Hölderlin. Sí, bueno, pero eso es un poco posterior. 2 años después, bueno, en el por año eso. 40. Sí. Está sobre el giro donde ya no hay que pensar la pregunta por el ser en términos
antropológicos, si era que se había confundido por ese lado. Bueno, así, más bien darle lugar, decía Husserl. Claro, Husserl lo acusaba. Husserl le decía que era un psicologista, porque sí, era un psicólogo, había caído en un psicologismo. Eso decía Husserl de ese tiempo. Famoso Yo trabajo. no creo que sea así también. Pero me interesa esto, que es, bueno, es una nueva... Yo no lo... Soy un estudioso de Heidegger de tantos años, nunca había pensado que esto estaba en el evento, que ya la quere se daba en el evento, se daba en el 36, porque en el 36, si bien él trabaja sobre todo el tema de la palabra, el tema del habla, te dice que la palabra es lo más peligroso de todo, porque con la palabra vos te extrañás a vos mismo, pero te podés liberar al mismo tiempo. No sabía que él se había dado esta pregunta por el hombre desde el ser. Sería al revés, la pregunta pero desde el ser. Y es que está bastante planteado así en Aporte, ¿no? Pero sí. No me contestaste lo que yo te pregunté en el fondo. Bueno. Sigo a esa pregunta entonces. Ajá. ¿Por qué lo de los ensambles o ensamblajes? Depende de la traducción bueno. que se use. ¿Sí? El ensamblaje tal vez es una palabra más precisa. Sobre todo para no pensar que este evento es procesual. Este acontecimiento no sería una serie de momentos dialécticos como en Hegel, que hay que ir superando, sino que se van a dar los 6 a la vez. Esto es lo difícil de pensar, siendo que es un pensar que está yendo y viniendo sobre la tradición y deconstruyéndola y a la vez proponiendo un nuevo camino para el ser humano y para la historia. Es una pretensión muy, muy importante la de Heidegger. Es totalmente discutible, pero creo que hay que atender, como hay que atender también a Zaratustra cuando habla de la proximidad del ultrahombre y de esa tarea y de ese juego que nos toca. Creo que en esa misma línea también Heidegger está pensando en un nuevo modo para la humanidad y para el trato con las cosas y este acontecimiento histórico. Estos 6 ensamblajes a mí me resultaron, gracias a esta valorización que hace Heidegger de la palabra y la palabra poética, me dio a mí una posible indicación para también escuchar nuestra tradición en ese sentido. Por eso es que esta obra a mí me convierte en interesante, porque en estos 6 ensamblajes yo voy descubriendo, en esa meditación de años de estudio, ¿no? Y de preparación al tanteo de esta obra que recién salía en los años 90, 92, acá en su traducción. Lina Picotti hace la traducción, hace, está haciendo de Lina Picotti, que fue también, junto con Gabriela Revok, las que colaboraron en el acompañamiento de esta tesis. Estos 6 ensamblajes me pusieron en consonancia con una lectura que, como alguien que está en cátedra de literatura argentina, me ayudó a mí a pensar desde otros lugares que no fueran los de la crítica literaria, que siempre los estoy encontrando desde el discurso de la filosofía limitados. Y vos trabajaste 2 autores, Borges y Cortázar, en la literatura argentina. Yo lo que hice fue tomar estos 6 ensamblajes y hacer para cada uno de estos ensamblajes una intersección hermenéutica. Sí, con sobretexto de Borges. El sobretexto de Borges, pero de estos 6, la tesis que he escrito tiene 6 capítulos importantes. La publicación que ustedes ven allí es sobre 2 de ellos, no más, que son los momentos que corresponden a la fundación. Ahí es donde yo elijo a Borges y Cortázar. Para el primer momento, que sería el de la resonancia... Sí, porque tu tesis es más amplia, ¿no? Es más amplia. Se publicó una parte nada más. Fundamentalmente lo que hago yo es probar la tesis de Heidegger en nuestro contexto de nuestras obras literarias, que me parece ahí es donde nosotros, si bien no tenemos una tradición tan fuertemente de diálogo con la filosofía o de producción tan fuerte, de tanta fuerza como tiene el europeo, creo que tenemos que también hacer como tal vez hizo Heidegger, de escuchar lo que nuestra cultura dice. Y me parecía en eso una sugerencia que podía darme camino a mí para estudiar y para hacer algo que a mí también me apasionara, ¿no? Entonces yo cuando retomo ese ensamblaje de la resonancia, que es el primero de todos, trabajo la obra de Roberto Arlt.
que en los años 30, con Los Siete Locos, hace descubrir que cuando uno lee y tiene experiencia de ese texto, descubre esa angustia de esos años, y yo lo fui aproximando a lo que Heidegger nombra como abandono y olvido del ser, esa indigencia impresionante de esos 7 personajes angustiosos y angustiantes, y eso me permitió a mí transitar ese primer ensamblaje. La segunda indicación que da Heidegger de este evento es el del pase, o traspaso, o juego de pase, que es lo que él hablaría como una deconstrucción de la historia de la metafísica. Entonces, sí, aquello de retornar a los inicios para garantizar desde allí un nuevo comienzo, con una especie de torsión que se puede realizar allí mismo, ¿no? Sí. Por eso es importante siempre señalarlo, o sea, en Heidegger este retorno a los presocráticos no implica ninguna cuestión romántico-nostálgica, como se suele decir, si bien Heidegger proviene en cierta parte de cierta forma de romanticismo alemán, porque no podría ser de otra manera, ¿no? Hay una manera en el pensamiento alemán de sustraerse a eso por la fuerza que tenía el movimiento romántico en Alemania, ¿no? Pero quiero decir, fundamentalmente en Heidegger ese retorno no es una pasión arcaizante, ni un intento de restablecer o reinstituir los comienzos griegos, sino verdaderamente allí hay algo que se pudo vislumbrar y se perdió en el camino, y hay que retomar ese vislumbre para poder garantizar un nuevo inicio, ¿no? Sí, en función de lo que vos decías, nuevos envíos, de la posibilidad de un cambio civilizatorio, algo así, que yo creo que Heidegger intuye medio borrosamente. Es decir, Heidegger apostó a ese cambio civilizatorio a través del nacionalsocialismo en un comienzo, y luego, bueno, rápidamente vio que no pasaban las cosas por allí, y a partir de ese momento me parece que es un poco vaga, ¿no? Es un poco vaga la apelación de él a una nueva forma civilizatoria, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero volvamos a lo que vos estabas... Las dos grandes indicaciones que da en ese ensamblaje de la resonancia tienen que ver con algo que también uno puede datar de su desengaño, de esa afiliación a ese proyecto político, que es algo que él ha nombrado como maquinación y vivencia. Él veía una gran maquinación, creo que luego de haber tomado esa distancia de lo que estaba sucediendo, y ahí me parece que es el gesto que hay que reconocerle a Heidegger, que ha sabido pensar aquello que a él mismo lo ha capturado, pero no se ha repuesto luego de 15 años de negligencia filosófica, lo ha hecho en un año. Así es. Y profundizando una crisis importante que después hace que toda su filosofía se vuelque a una crítica a una metafísica, y una metafísica de la subjetividad que tiene consecuencias políticas totalitarias, como son las de ese programa horrible que hemos visto en la historia. Entonces, tal cual, que importante es todo eso, ¿no, Alberto? Todo lo que ahí está. Yo tengo una visión distinta de Heidegger y el nazismo, pero no nos vamos a poner a discutir. Un día podríamos hacer un programa especialmente la tengo yo, la tiene Obank, la tiene Wagner de Reina, la tiene Otto Pegeler, y después está lo otro que es lo políticamente correcto. Pero igual es un tema sobre el que siempre hay que volver ¿no? Porque vos sabés igual que yo cómo la influencia de Heidegger en Francia contemporáneamente ha llevado a toda esta exacerbación de esa breve adhesión de aparte que no es, tendríamos que partir de la base que no es una adhesión, sino que Heidegger está pensando en influenciar él al nacionalsocialismo. Sin duda. Es al revés, no es la adhesión y que después el tipo tiene que callarse la boca. Ay, ¿por qué fui nazi? Qué barbaridad, estos tipos son unos criminales. Eso está para Farías. Él nunca se retractó. Eso está para Farías y todos los tipos que se suman con Farías. Bueno. Esto es, por otra parte, es malentender a Heidegger, pero bueno. Tenemos que hacer ¿Qué hace el director? El director nos dice que tenemos que hacer un corte. Tenemos que hacer un corte y luego volveremos a esta interesante articulación entre el pensamiento de Heidegger y la literatura argentina.
Soy Silvia Ibarzábal. Soy Mirta García García. Mi padre fue secuestrado en el año 1974 durante un gobierno constitucional. Mi esposo fue asesinado en otro gobierno democrático. Fue una organización terrorista, lo tuvo 300 días y después lo mataron. Mi esposo fue asesinado por la agrupación MTP en defensa de los cuarteles de La Tablada el 23 de enero de 1989. Él no tuvo derechos humanos. A él no lo socorrieron los derechos humanos. Soy Gabriel Mirás. A mí no me tocó pasar por este infierno que escuchamos. No me mataron a nadie, lo que no significa que no me pueda llegar a ocurrir. Por eso te esperamos en Plaza San Martín a partir de las 19 horas para rendir todos juntos el homenaje a nuestras queridas víctimas del terrorismo de Argentina. Bueno, veíamos como Luis Echeverri, que está hoy con nosotros, doctor en filosofía por la Universidad de Salvador, autor de varios libros, conversamos acerca del intento, voy a decirlo así, de él, de vincular esta cuestión tan complicada del Heidegger, del libro llamado Aportes, Beitrage, o bueno, sobre el evento, ese subtítulo creo en realidad, ¿no? El Ereignis. De articular, digamos, las categorías, para decirlo así, que Heidegger, vos hablabas de ensamblaje, yo las voy a llamar categorías, un poco para facilitar la enorme dificultad que presenta el pensamiento de Heidegger en general y en particular esa obra, ¿no? Bueno, digo, tu intento de no solo explicitar, como lo haces en tu libro, el contenido, digamos, de cada una de esas categorías, el pase, la resonancia, etcétera, sino de leer la literatura argentina desde otro lugar, que es lo que hace habitualmente la crítica de arte, y de este modo también tratar de aproximar esta categorización heideggeriana no solamente a la realidad, digamos, sino a nuestra realidad latinoamericana. En eso estábamos. Y dabas algunos ejemplos, digamos. Pusiste un ejemplo de Roberto Arte, claro. Ahora
¿Qué otro ejemplo podías poner? De esa resonancia, creo que ese temple anímico, esa atmósfera de la obra es interesante, ¿sí? De Roberto Arlt, Los Siete Locos, con todas sus profecías también, ¿no? Delirantes, de los personajes, ¿no? Roberto Arlt creo que es consciente de este problema occidental. Eso lo vinculás con lo que Heidegger piensa como una indigencia. Sí, como indigencia, en tanto abandono del ser y olvido del ser. Yo lo vinculo allí. El segundo momento que a mí me llevó a tal punto, disculpa que te interrumpa, ¿no? Enseguida te dejo, pero digo, a tal punto que Heidegger dice que lo más indigente de esta época es indigente que ni siquiera advierte esa indigencia, ¿no? Eso sí. Sería lo más grave. Sí. Pero de alguna manera la advierte a través de la locura, la angustia y tantas otras cosas. Esos serían los síntomas, los índices, claro, los símbolos de esta maquinación y vivencia, que lo occidental ha quedado capturado por ellas y avanza esa indigencia, y la suma indigencia sería no darse cuenta de ello. Claro. A pesar de que entramos en una carrera loca, que son las que van a venir en los años 30 y 40. Roberto Arlt lo ha vislumbrado para aquí. No estoy diciendo que es el único, es una resonancia cultural nuestra. No es que Roberto Arlt es el Heidegger de la Argentina, ¿no? Manera. Yo solo estoy conectando allí para ver en nosotros si eso ha ocurrido en nosotros. También había que corroborar esta prueba de esta tesis junto con también testimonios históricos, no solo del arte. El segundo momento que a mí me llamó la atención es el del pase, que como decíamos antes, invita a no hacer ya un paso adelante, sino un paso atrás a nuestra tradición. Allí es donde él hace una lectura de diferentes autores, tanto de la antigüedad como también medievales y también de la modernidad. En ese punto es donde yo tomo la obra de Leopoldo Marechal, Adán Buenos Aires, como una obra de la cual yo hice experiencia muy contradictoria, proveniendo de una formación cristiana, católica, dentro de una tradición que es la de la Argentina. Descubrí que empezaba a hacerme ruido esa obra. Entonces me dediqué ¿Proveniendo él o vos de esa tradición? Yo. Porque él también. Y Marechal también. Claro, bueno, Marechal también. En eso yo también, sí. ¿En qué punto sería esa molestia, esa incomodidad o ese estremecimiento, creo que de varias capas, que es leer una obra que de pronto se convierte en una obra problemática? ¿Por qué? Por sus presupuestos neoplatónicos y cristianos. Claro. Ahí es donde yo, desde una lectura filosófica, descubro, dentro de una riqueza increíble de esa potencia, de esa suma, que es la obra de Leopoldo Marechal, los supuestos de una metafísica que llevan al personaje y a la experiencia que uno hace de la obra a un lugar de ubicación que es por ahí el que nosotros podemos experimentar si seguimos bajo esos supuestos, tanto filosóficos como antropológicos como teológicos. En resumen, para mí es la experiencia de un Dios metafísico, que es la construcción de una idea de Dios metafísica, garante de cierto orden del mundo, que también organiza las vidas de los seres humanos bajo una moral. Allí es donde también entra en juego todo el diálogo con la genealogía de la moral de Nietzsche, que permite deconstruir el límite que tienen estas antropologías dualistas y de algún modo dejar allí en consideración el agotamiento de esos destinos. ¿Sí? Ahí es donde yo también tomé y eché mano a las tesis de sospecha que tiene Nietzsche. Por esos años también Heidegger está estudiando a Nietzsche. El tercero de estos momentos, no sé si quisieran comentarme algo sobre este momento. A mí justamente lo que quiero mostrar es que, pensando a Marechal desde otros supuestos que no sean exclusivamente literarios, digamos. Claro, literarios, o desde los supuestos de la filosofía medieval y también tomista y agustiniana, que justamente se adecuan bastante bien a esos supuestos, también dan todo lo que puedan dar de sí.
Así todo es una obra con una poesía que será universal y... Pero vos decís, o sea, ahí no te entendí bien. A ver. O sea, vos decís que vos lo tomás de los supuestos de la filosofía neoplatónica y cristiana, ¿o no? Sí, yo lo que reconozco... ¿Y decís que habitualmente no se lo toma desde ahí? Sí, lo toma de ahí. No, en eso no hay ninguna novedad. De hecho, él tiene un texto que se llama Ascenso y Descenso del alma por la belleza, exactamente, donde están los trascendentales del ser y se aproxima para fundamentarse a esos autores medievales. Y entonces... No, a mí lo que esa incomodidad que yo siento, que me permite a mí como pensador transitar algo que, por un lado, me fascinaba por mi formación judeocristiana, claro, pero a la vez también me incomodaba porque ya no podía, de algún modo, identificarme con la historia de ese Adán Buenos Aires, con esos supuestos antropológicos y teológicos. Es decir, de algún modo, leyendo a Nietzsche, leyendo a Heidegger, leyendo a otros pensadores, pero yo me sentía más lanzado hacia otros tipos de literatura. Entonces, la incomodidad fue haber pensado eso, junto con esto que él dice, como el ensamblaje del pase, leer, no teniendo un conflicto con la tradición, sino teniendo justamente la posibilidad de leer cómo la tradición está agotada. Pero digamos, entonces en el caso de Marechal vos no es que aplicás las categorías heideggerianas, sino que desde las categorías heideggerianas muestro ese agotamiento, pero a la misma par que Heidegger. Heidegger, cuando hace su deconstrucción de los diferentes pensadores de la metafísica, es donde él dice, aquí encontramos su máximo y también su límite. Ahora, hablando, digamos, desde América, ¿no es cierto? Sí. Vos lo que querrías decir en este punto, que las categorías marechalianas, digamos así, o los supuestos filosóficos marechalianos no serían del todo adecuados para pensarnos a nosotros mismos. ¿Se podría concluir eso? Como una indicación, uno lo puede pensar desde cualquier otro lugar. Yo creo que los supuestos que están sospechados son los supuestos de nuestras antropologías, de nuestras teologías y de nuestras filosofías, que han alcanzado hasta los años 40, 50, hasta incluso un Cortázar, por ejemplo, en literatura, que después él logra salir de esa esfera y ponerse en diálogo con lo que está pasando en los años 50 y 60 en Francia. Por eso Rayuela no es lo mismo. Mira, yo te voy a leer, es lo mismo que Marechal. Yo te voy a leer una frase. Te voy a leer cuando Heidegger habla sobre el tema de la esencia de la poesía. No se sabe bien ninguna lengua si el que habla no la ha hecho tierra. Morar en la tierra es hablar. ¿Qué quiere decir morar en la tierra? Es tomar los problemas de la realidad. Este es Heidegger. Es decir, explícame vos si no hay una contradicción en el mismo año, ya que vos te estás apoyando en el Leibniz, en el mismo año, el 36, ese texto del 36, Heidegger dice y repite y reitera en múltiples ocasiones que una lengua no se habla en forma bien, en forma genuina, si no se hace tierra, si no habla del Heimat, si no se apoya en el terruño. Digo yo, Marechal, en Adán Buenos Aires, es una palabra del terruño. Marechal, ¿qué otra cosa es Adán Buenos Aires si no es una palabra del terruño? Es decir, ¿cómo vos me explicás que en el mismo año Heidegger pueda decir, en el mismo año y por el mismo precio, dos cosas tan diferentes? ¿Pero por qué tan diferentes de las de Leibniz? Tan diferentes de las que estamos nombrando, porque si Heidegger, si en la tesis de él, pero es que Heidegger cuestiona, esto es un tema interesante. Sí, es no es que yo te cuestiono a vos, te estoy preguntando a vos para que me responda por Heidegger, porque más o menos yo sé que lo que quiere decir Heidegger, pero no lo sé del todo también. Entonces lo que vos estás apuntando acá, estás mostrando que si yo me atengo al Heidegger del 36, al Heidegger que publica la conferencia sobre la esencia de la poesía, que me dice que la palabra es la palabra es lo más peligroso de todo, que el que habla una lengua solo la habla bien si habla a través de la tierra, es decir, si habla a través del Heimat, si habla a través del terruño. Marechal en Adán Buenos Aires es la expresión más
clásica del terruño de los argentinos. Esto siempre soy Bueno, no sé. y Sí. vos te das cuenta No, que es pero así, ahí- porque Marechal forma parte de todo lo que se llama la tradición de la nación católica y todas estas cosas. Sí, sí, Bueno, ahora, si vos a través de Heidegger llegás, a través de Heidegger, los análisis que vos hacés de Leibniz sobre todo, me decís que Heidegger cuestiona esta cosa, a ver cómo solucionamos esta contradicción. ¿Te lo planteo? Sí. Pero una sola cosita. Es la contradicción ahora ya que está. Agrego una cosita. Sí, sí, Enseguida que me traspasa. Enseguida te dejamos. Lo que pasa es que no, es un No, tema pero dice, después, para los que estamos... después dice que se quejan que no los dejamos hablar. No, ¿viste? está bien, lo que pasa es que es un tema que nos apasiona. Los temas filosóficos nos apasionan a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y también nuestra tierra y nuestros grandes escritores, ¿no? Pero no, lo que iba a señalar que Heidegger no publica esa obra. Y a mí me resulta muy interesante esto en Heidegger, de lo que él decidió publicar en vida y lo que decidió no publicar. E incluso, según tengo entendido, él dejó un plan de cómo se tenía que ir sucesivamente publicando el resto de su obra no publicada. Porque a mí me parece que esas meditaciones de Heidegger, en esas meditaciones, él un poco está cavilando y anticipándose a sí mismo, ¿no? Es como que en realidad pertenecerían a los años casi 70 los aportes, digamos, al final de todo. Sí, por ¿no? lo que vos hablás, esto porque es- como vos señalás muy bien, la obra editada por él en ese periodo no tiene casi nada que ver. Probablemente sea así. Pero bueno, Probablemente te sea. Sí, dejamos. A ver. me interesa que hayas indicado la palabra tierra. Evidentemente, el texto de Marechal, con sus 6 libros dentro de Adán Buenos Aires, desarrollan lo que sería un existencialismo en la tierra argentina, ¿sí? Tanto en la ciudad como su niñez. Esencialismo criollo. En Maipú. Sí, porque también Marechal tenía prestos oídos a los existencialistas de los años 30, 40, Exacto. no vamos a decir que no. Pero así todo, a él creo que lo compromete por eso decía, un complejo que es el de la metafísica. Porque él, al hacer su adhesión confesional, fundamentada en esos años por esa filosofía platónica, neoplatónica, o tomista, o la agustiniana, Bueno, él lo tenía de el todo gran un poco. problema es el que ya ha señalado Nietzsche, que es justamente lo que pone en discordia con la tierra. Al esperar que la verdadera vida y el verdadero sentido de la vida esté por fuera de esta vida, se presenta como un conflicto. Ese conflicto yo lo detecto y lo hago y lo trato de mostrar en el libro sexto, El cuaderno de tapas azules, donde él cuenta la historia de un alma, palabra fundamentalmente platónica, donde tiene un conflicto de lo que Hegel también había nombrado como conciencia desdichada, la imposibilidad de vivir en esta vida. Esa es la lectura que yo hago de esta ubicación. No quiere decir esto que la obra de Marechal no tenga otras remisiones, pero cuando él piensa o está traspasado en sus últimos sentidos por esa metafísica, hace que su personaje quede dividido en el medio, como quedamos si seguimos ese tipo de filosofías, entre una eternidad que es aquella que hay que vivir luego de esta vida y haciendo de esta vida un vacío de sentido, que es lo que Nietzsche ha diagnosticado como nihilismo. Ahí es donde me parece que tenemos que comprender que el nihilismo es el vaciamiento de sentido de esta tierra que se nos ha dado para vivir. Y vos en habitar. Borges ves otra cosa. Claro, entonces yo lo que veo es que para pensar ese pase, la obra de Marechal me da esos elementos. El pase. El del pase, con todo lo que puede dar y también su límite. Entonces, las siguientes obras que me parece que sí están ya comprometidas con otros modos de pensar son los de Borges y Cortázar. Ahí yo ubico algunos textos de Borges muy circunscriptos, ¿no? Es una obra, ya la conocen, de poesía y de cuentos y ensayos, no es una obra monumental, donde yo ahí intento mostrar ese salto, esa decisión que me pide Heidegger para otro modo de pensar. Bueno, acá nos hace el director que vayamos redondeando
Sí, pero yo quería hacerle una pregunta fatal A ver, en relación a lo que está diciendo ahí Luis. viene la pregunta. La pregunta fatal es la siguiente: la idea heideggeriana del acontecimiento. Que bueno, en el aporte está toda la cuestión de preparar el terreno en realidad para que algo acontezca. Algo no es algo, ya sabemos. Bueno, ¿no es profundamente cristiana? Por eso digo la pregunta fatal, porque de alguna manera vos lo estás presentando a Heidegger y a tu lectura de Heidegger como una especie de, no sé si anticristianismo, pero como más allá del cristianismo. Bueno, pero y yo Heidegger... entonces te hago esa pregunta. Bueno, preguntaste a él, no a mí, pero yo te digo... Entonces, ¿para qué me contestás vos? No, pero bueno, dale. A ver qué nos dice acá el pensador sobre eso. En tanto sobre la judeo-cristiana, fatal. esa espera, los últimos ensamblajes lo que piensan o lo que invitan es a una paciencia creativa. Es decir, esperar de qué, de nuevos envíos. Ahora, esperarlos de un Dios que vuelva, no lo ha dicho en ¿No es ningún la momento. segunda venida? No, dice un otro Dios al cristiano. Claro, por eso dice. el tema del acontecimiento se vincula al último Heidegger, al Heidegger de la cuaternidad. Sí, claro, sí. Si no, no entendemos, está muy bien lo que dice. Sí, El pero tema, a mí lo que me parece que es fundamental es la invitación a una paciencia creativa, es decir, estar nuevamente en la tierra. Eso es cristiano, no es judeo-cristiano. Hablar de judeo-cristiano es como un hierro de madera, diría Heidegger. La tradición judeo-cristiana puede hablarse en términos teológicos, filosóficamente no se puede hablar de eso. La paciencia es cristiana, la paciencia no es una virtud judeo-cristiana, no existe el judeo-cristianismo. ¿Pero no te parece que son muy pacientes los judíos? Están esperando el Mesías todavía. No, estarán esperando los clientes, pero no existe como tal. Esto me parece, yo creo que esas son cosas que por lo menos hay que determinarlas bien. Si uno habla desde un universo cristiano es una cosa, si uno habla de un universo judío es otra cosa. Un universo judío-cristiano es un hierro de madera, para mí. No, yo pienso en la salida al desierto del pueblo judío, donde la paciencia es fundamental. Bueno, es ir a ver qué sucede a lo que viene, y lo que viene no sabemos qué es. Y en ese punto se han acercado también pensadores del lado judío a dialogar con Heidegger, con todo el conflicto que puedan tener. Pero se aproximaron. Es decir, y eso es interesante como... Pero más allá de si es judío o cristiano, la invitación a pensar en disponibilidad y no en construcciones que vuelvan a ser dominadoras, maquinaciones, sino en esa especie de contención al hacer y más bien estar en disposición paciente y creativa, ahí me parece que se vuelve un pensador que invita. Bueno, como siempre quedaron hilos sueltos por todas partes, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, con Heidegger siempre sucede lo mismo. Que nos quedó todo el tema de la técnica, ¿no? Apenas lo rozamos, que el tema tiene que ver con esto de la maquinación. Claro. Nos quedó el tema de la vivencia, tan amada por Husserl y los fenomenólogos que siguen batiendo el parche en nuestras tierras. Bueno, muchas gracias. Gracias, abuela. Gracias, Silvia. No, a vos. Soy Silvia Ibarzábal. Soy Mirta García García. Mi padre fue secuestrado en el año 1974 durante un gobierno constitucional. Mi esposo fue asesinado en otro gobierno democrático. Fue una organización terrorista, lo tuvo 300 días y después lo mataron. Mi esposo
fue asesinado por la agrupación MTP en defensa de los cuarteles de La Tablada el 23 de enero de 1989. Él no tuvo derechos humanos. A él no lo socorrieron los derechos humanos. Soy Gabriel Mirás, a mí no me tocó pasar por este infierno que escuchamos. No me mataron a nadie, lo que no significa que no me pueda llegar a ocurrir. Por eso te esperamos en Plaza San Martín a partir de las 19 horas para rendir todos juntos el homenaje a nuestras queridas víctimas del terrorismo de Argentina.